Buenas tardes, le damos la bienvenida. El tema de hoy es comentarios a la ley 14.264, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo, y el tratamiento vamos a hacer tres institutos del Colegio de Abogados: el Instituto de Derecho de Familia, el Instituto de Derecho de Daños y el Instituto de Derecho Procesal Civil. Vamos a trabajar de esta manera. En primer lugar, yo voy a hacer una breve referencia a los puntos principales que trata la ley. Después Mariano del Pampa y Diego van a hablar específicamente de los tribunales colegiados de familia y de responsabilidad extracontractual, y después del Instituto de Derecho Procesal Civil, eh, Marcela, Betiana Ferrari y yo vamos a hablar de temas procesales. La idea sería también que dejemos la última parte para preguntas o interrogante, intercambio de opiniones. Así que si les parece, podemos empezar. Primero, esta ley reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil y Comercial, con lo cual hay reformas de dos tipos: reformas orgánicas y reformas procesales propiamente dichas. Vamos a ver primero cuáles son las modificaciones orgánicas que establece esta ley. Primero, se eliminan los tribunales colegiados de familia y de responsabilidad extracontractual, que, como sabemos, estos tribunales tienen asiento en las sedes de los distritos judiciales número 1 y número 2, de Santa Fe y Rosario. Los titulares de estos tribunales pasarán a ser jueces de primera instancia de distrito, de familia y de responsabilidad extracontractual, respectivamente. De manera que se mantiene la competencia especializada, aunque en el caso de los juzgados de responsabilidad extracontractual, la competencia queda limitada solo a esta materia, o sea, a la materia de responsabilidad extracontractual, y no al tema de las pretensiones posesorias y de despojo, que ya no es más competencia exclusiva de estos tribunales. De manera tal que en el Distrito Judicial número 1 de Santa Fe quedarían 9 juzgados de primera instancia de distrito de familia y 6 juzgados de primera instancia de distrito de responsabilidad extracontractual. En el caso del Distrito Judicial número 2 de Rosario, tendríamos 12 juzgados de primera instancia de distrito de familia y 10 juzgados de primera instancia de distrito de responsabilidad extracontractual. Fíjese que dice 10, que tenía que ser 9, con lo cual en realidad hay el artículo 42 de la ley. Según ese artículo, uno de los jueces de circuito de ejecución civil pasaría a ser juez de primera instancia de distrito de responsabilidad extracontractual. Con lo cual, por el número, parecería también que uno de circuito simple, común, digamos, debería entonces ser juez de distrito de ejecución. Por eso, después lo vemos. Segundo, es que las cámaras de apelación de circuito, que tienen su asiento en las circunscripciones judiciales 1 y 2, o sea, en Santa Fe y Rosario, se transforman en salas de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial de las respectivas circunscripciones. Los titulares de estas cámaras pasarán a ser vocales de las respectivas salas de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial. De manera tal que en la circunscripción judicial número 1 habrá una Cámara de Apelación ahora con 4 salas. Y en el caso de Rosario, una Cámara de Apelación con 5 salas, una sala más en cada caso. El tercer cambio es que los jueces de primera instancia de circuito con asiento en los circuitos judiciales 1 y 2, o sea, Santa Fe y Rosario, pasarán a ser jueces de primera instancia de distrito en lo civil y comercial, de los distritos judiciales 1 y 2, respectivamente. De tal manera que en el distrito judicial número 1, Santa Fe, tendríamos ahora 14 juzgados de primera instancia de distrito en lo civil y comercial. Y en el caso de Rosario, 22 juzgados. O sea, de los 18 pasamos a 22 juzgados de primera instancia de distrito en lo civil y comercial. Otro cambio es que el juez de primera instancia de circuito de ejecución civil con asiento en la ciudad de Santa Fe, ese pasa a ser juez de primera instancia de distrito de ejecución de ese circuito judicial. Y en el caso de Rosario,
En realidad acá tenemos que hacer una distinción. Uno de esos va a ser juez de primera instancia de distrito de ejecución civil, con competencia territorial en el circuito judicial número 2. Y el otro juez de primera instancia de distrito de responsabilidad extracontractual, por lo que habíamos dicho antes. Otro cambio que se introduce en realidad como consecuencia de lo que propone el Senado es también se transforman los jueces de primera instancia de circuito de los circuitos judiciales que están enumerados acá: Cañada de Gómez, Casilda, Melincue, Rufino, San Cristóbal, Vera, Ceres, El Trébol, Esperanza, San Justo, Villa Gobernador Galvez, Villa Ocampo y Firmat. Que dice la ley pasarán a ser jueces de primera instancia de fuero pleno. Acá la ley utiliza esta expresión fuero pleno. En realidad en la ley orgánica se habla de jueces de primera instancia de distrito en lo civil, comercial y laboral, que sería esa es la denominación que tienen conforme a la ley orgánica. Un caso que nos parece bastante complejo va a ser el del circuito número 33 de Villa Gobernador Galvez. Porque resulta que dentro del circuito y con competencia dentro del circuito se crea un juzgado de primera instancia de distrito con competencia en materia civil, comercial y laboral. Pero resulta que ese circuito está dentro del distrito 1, con lo cual tenemos dentro de ese circuito, dentro de ese distrito hay un circuito que tendría un juez de distrito. Y a su vez los asientos son distintos, las cepas, digamos, estaría uno en Rosario y otro en Villa Gobernador Galvez, con lo cual esto puede generar bastantes complejidades por la propia forma que lo hicieron, digamos. Inclusive lo que estábamos viendo es muy probable que se pueda ir de Rosario a Villa Gobernador Galvez a la inversa. Lo que pasa es que un solo juzgado en Villa Gobernador Galvez podría colapsar en muy poco tiempo. Otro cambio es que las salas de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial, que tienen su asiento en la sede de las circunscripciones judiciales 1 y 2, se integrarán para algunos casos de manera unipersonal. De manera que ahora tendríamos las salas que conocemos ahora con 3 integrantes y después salas unipersonales, integradas por un solo juez. Según la ley, cuando se trate de decidir cuestiones de competencia, excusaciones, recusaciones, honorarios, costas, quejas y cualquier otra cuestión incidental, salvo que esta sea en materia de concursos y quiebras. Esto después lo voy a desarrollar más adelante porque es un tema muy complejo, interesante de tratar, inclusive por la propia problema constitucional que puede generar, me parece que se genera ahí. Otro de los cambios que a los jueces de primera instancia de distrito en lo civil y comercial con asiento en Santa Fe y Rosario se le atribuye la competencia de las impugnaciones y las quejas contra las resoluciones de los jueces comunitarios. Claro, porque en la ley anterior, alzada de los jueces comunitarios de Rosario y de Santa Fe era la Cámara de Circuito. Al desaparecer la Cámara de Circuito no se la dan a la Cámara de Distrito, sino la competencia a los juzgados de distrito en lo civil y comercial. Otro de los cambios que se hacen es lo que tiene que ver con la admisibilidad de la apelación en cuanto al monto del agravio, que sea de 10 unidades ius, establecen una serie de excepciones, pero bueno, lo que va a hablar después Marcela de ese tema tiene cambios con respecto al sistema actual que lo va a destacar después Marcela. Y también hay una norma que tiene que ver con el derecho de postular de los procuradores, que en el sistema de la ley vigente, en realidad, el derecho de postular se determinaba en función del tribunal ante quien actuaban, o sea que eran los juzgados de circuito, que estaban en el 111, en la norma del 111. Claro, cuando se eliminan los juzgados de circuito era necesario establecer una norma para fijar la competencia por la cuantía. Y sobre todo la norma que no ha quedado muy clara, en el artículo 111 de la ley orgánica actual excluye expresamente de la competencia de los juzgados de circuito los juicios universales, los litigios sobre asuntos de familia y los actos de jurisdicción voluntaria. Que en la reforma no ha quedado muy claro.
O sea, está claro que los procuradores en el sistema de la ley orgánica, no podían intervenir en esos asuntos porque esos asuntos no eran de competencia de circuito. ¿Qué pasa ahora cuando se transforman en juzgados de distrito? Hay una norma, pero no es muy clara. La veremos después. Y después podemos hablar de modificaciones estrictamente procesales. Una importante es que se establece de manera generalizada la interposición fundada del recurso de apelación. O sea, no es como en el sistema actual, sino que se interpone fundado con extensión de plazo. Originariamente, en el proyecto se había establecido el plazo de 5 días, lo cual generó críticas porque había 5 días para fundar. Bueno, y se extendieron los plazos, con lo cual quedó más o menos de esta manera. Dentro de los 20 días, para apelar y fundar, si se impugna una sentencia definitiva en juicio ordinario. O sea, yo lo vincularía con el modo libre, digamos. Y en los otros casos, 10 días, salvo cuando se impugnan sentencias de juzgado y resoluciones interlocutorias en los juzgados de distrito de familia, que va a hablar después Betiana. Otra característica, un cambio, es que los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia de distrito de familia, hay un cambio también en cuanto al modo y al efecto que también va a hablar Betiana. Eso después lo vamos a ver en detalle. Y también vemos que se ha limitado la recusación sin expresión de causa. Por un lado, tenemos las modificaciones al artículo 9 del Código Procesal, que si uno lee la norma reformada, en realidad yo creo que no se eliminó, o por lo menos esperemos que sea así, vamos a ver cómo lo interpretan los jueces. El error proviene de que cuando empiezan esta reforma, eliminaron del código todo lo que decía tribunales colegiados. Entre ellos el título, la sección que hablaba de las sentencias de los tribunales colegiados, que no son los colegiados de daño ni de familia, sino de los colegiados, las cámaras, en realidad. Y aquí quedó. Entonces eliminaron esa parte, con lo cual deja alguna duda de si se eliminó la recusación sin causa en segunda instancia. Yo interpreto que no, pero bueno, puede ser, habría que ver en la fe de rata que la agreguen. Y también se incorporó en ese mismo artículo un párrafo que no son recusables sin expresión de causa los jueces que carecen de otro juez de igual clase y grado en el mismo asiento jurisdiccional. En realidad esto era un criterio que se había tomado cuando los tribunales fuera de Santa Fe y Rosario, cuando había un solo juzgado en el lugar. Pero lo cierto es que cada reforma que damos se va tratando de suprimir la recusación sin causa, que en realidad es un buen instrumento y que además está vinculado con nada menos que una garantía fundamental como es la de imparcialidad del juez, ¿cierto? Y también se ha quitado la posibilidad de recusar en el caso de los jueces de distrito de ejecución civil, donde ahora se estableció una norma expresa. Esto sería la primera parte. Les dejo la palabra a ustedes. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la cuestión del el foro de familia, en la cuestión más de todo orgánica. Como bien dijo el doctor, acá en Rosario hay 4 tribunales colegiados de familia que tienen 3 jueces, 3 secretarios, aparte hay un secretario de violencia y uno de vulnerabilidad. Se van a transformar en 12 juzgados de distrito, 12 jueces unipersonales de primera instancia de distrito de familia, con cada uno con su secretario, pero bueno, el problema está en que van a seguir habiendo 4 secretarías de violencia y 4 de vulnerabilidad para los 12 jueces. Hasta ahora es un tema que la Corte tiene que resolver y que no se sabe si van a crear una secretaría por cada juzgado, si esas secretarías van a seguir funcionando y van a ser por sorteo o van a trabajar con los 3 jueces como trabajaban antes. No se sabe cómo se va a trabajar todavía esas cuestiones de violencia. Pero bueno, quedarían de esa forma.
Con respecto a la ley, como hablaba el doctor de la reforma, han quedado algunos artículos, digamos, que se contradicen o que, digamos, que deberían haberse derogado y haberse modificado porque también han quedado con terminología arcaica, digamos. El artículo 68, por ejemplo, de la ley 10.160 de la ley orgánica, se modifica en el título donde hablaba de la competencia material de los tribunales colegiados de familia, se modifica el título y dice que se trata ahora de la competencia de los tribunales unipersonales, de juzgados unipersonales de distrito de primera instancia de familia, y cuando habla de competencia material, sigue manteniendo el juicio oral para divorcio contencioso, para filiación, para pretensión autónoma de alimentos, sigue hablando de patria potestad, sigue hablando de tenencia, sigue hablando de sociedad conyugal, sigue hablando de todo un vocabulario que nuestro código de fondo, no solamente el vocabulario, sino que se han modificado todos los institutos, ¿no? Pero se contradice con el artículo 108 de la misma ley orgánica, porque se modifica el artículo 108 cuando habla de los jueces de familia, que antes eran para los jueces de distrito, que no tenían nada que ver con los colegiados, digamos, por ahora cuando estaban los otros distritos se sacaba el 1 y 2. Con la ley orgánica se establece, se incorpora el distrito 1 y 2, sería Santa Fe y Rosario, donde se establecen, donde están incluidos los juzgados de familia y de responsabilidad extracontractual, y ahí establece en el 108 cuater la competencia material. Cuando habla de la competencia material, por ejemplo, habla de un divorcio con un juicio ordinario, mientras que en el otro decía juicio oral. Habla de un alimento con juicio sumarísimo y en el otro establece juicio oral. Y encontramos que el Código Procesal establece en el 541 juicio oral para alimentos, para divorcio, para filiación. Y a su vez, el código de fondo, con la modificación para el divorcio, establece el procedimiento del divorcio. Entonces, hay toda una cuestión ahí que, digamos, la ley, si bien modificó toda la parte orgánica de los tribunales, ha quedado toda la parte de procedimiento desajustada, y que por eso recién nos reíamos, porque ya se está redactando una fe de ratas de todas estas cuestiones que se tienen que modificar y que a lo mejor esperemos que le pidan a gente especializada que lo haga. Fuera de estas cuestiones, que no es una crítica, me parece positiva la reforma que se ha hecho, yo les voy a hablar un poco de, digamos, la entrada en vigencia de esta ley va a ser a los 180 días de su publicación. Creo que se publicó el 10 de junio, Sí, ¿puede ser? el 12 de junio. Bueno, 12 de junio va a entrar, calculo que va a entrar en vigencia, se va a empezar a En implementar en febrero. febrero, Claro. ¿no? ¿9 de diciembre? No, bueno, van a tener un fin de año entretenido. Eh, Algo va a pasar y va a ser en febrero. sí, yo hoy, por lo que hablé hoy, va a ser para febrero más o menos. ¿Qué va a pasar con las causas en trámite en esta transición, digamos, o cuando entre en vigencia la ley? Según establece el artículo 45 de esta ley 14.264, ¿no? Las causas en trámite a la fecha de entrada en vigencia van a seguir tramitándose en el juzgado unipersonal a cargo del juez de trámite del tribunal colegiado en el que estaba. Y se va a adaptar el procedimiento en función al procedimiento que tenga ya con la ley vigente. Las causas que estaban en estudio para sentencia o resolver incidentes, la va a resolver el juez de trámite previa notificación a las partes de que va a resolverlo el juez unipersonal, y contra esa resolución va a ser procedente el
recurso de apelación, tal cual lo prescribe el artículo 346 del Código actual vigente de procedimiento, que bueno, no lo voy a decir porque después lo va a hablar Betiana respecto a ese tema. Las causas que están a estudio del tribunal para resolver un recurso de revocatoria ante el tribunal en pleno, lo va a resolver el tribunal en pleno. Aunque ya esté conformado el juzgado unipersonal, el tribunal en pleno va a seguir integrado para resolver solamente esa cuestión. Una vez que salga esa sentencia va a ser susceptible del recurso de apelación del 346 también. Las causas a estudio para la admisibilidad del recurso de apelación extraordinaria también va a ser resuelta por el tribunal en pleno. Va a ser la integración solamente para resolver la admisibilidad o inadmisibilidad. En caso de que se resuelva la inadmisibilidad del recurso, se tiene la posibilidad del 356 de ir por el recurso directo a la alzada, y si se resuelve la admisibilidad, va directamente a la alzada para que tenga el trámite del recurso de apelación extraordinaria. Y aquellas recursos de apelación extraordinaria que ya estaban en la alzada o recursos directos van a seguir el trámite tal cual estaban, digamos, tramitándose. Eso básicamente van a ser con las causas que estén en trámite con la entrada en vigencia de la ley. Así que básicamente era lo que después va a hablar ella del recurso, que es la parte que más se modifica en la parte de familia. Está bien, está bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Logiudice. Yo estoy en el Instituto de Derecho de Daños. Y la idea era, bueno, presentar un poco la reforma desde el punto de vista nuestro del derecho de daños, teniendo en cuenta que se modifican los tribunales, que hay modificaciones que abarcan a los tribunales de responsabilidad extracontractual. Las modificaciones en general, no son tan grandes, salvo en lo que es el sistema recursivo, que ahí sí, obviamente, son grandes, y aparte, obviamente, en el tema de los jueces unipersonales. Yo creo que la reforma es muy positiva, por lo menos a mi entender. Siempre fui de la idea de que es necesaria una apelación de este tipo, que se pueda recurrir de esta manera, no solo para la apelación, sino también las cuestiones, como se trataba en la revocatoria antes, ¿no? Y el recurso extraordinario de apelación, que era bastante complejo, había que entrar, era muy parecido a era un recurso bien extraordinario, ¿no? Prácticamente tenía que ver con la doctrina legal. Y esto se volvía, la verdad, bastante complejo, y muchas veces las sentencias eran muy difíciles de atacar. Entonces, desde este primer punto de vista, la reforma parece muy buena. Em, Otra cuestión que tenía el sistema anterior es que era bastante complejo en cuanto a la forma de recurrir la mayoría de las veces, lo que generaba a veces dudas, distintos criterios, y esto de alguna manera lo viene a subsanar. Seguramente nos generará nuevas dudas, nuevos problemas, pero parece una reforma positiva. Una cuestión que es más, creo que funcionaba más en daños que en familia. Yo de familia, la verdad, tanto conocimiento no tengo, pero algo que me parece a mí que hacía un poco más lentos los procesos era la necesidad de que estén 3 jueces en todas las audiencias. Esto hacía que haya 2 jueces que no iban a dictar la sentencia prácticamente, o sí la dictaban, pero no tenían la importancia que tenía el juez de trámite en la sentencia, que tengan que estar en todos los juicios. Creo que con este nuevo sistema va a bajar la cantidad de audiencias que tenga cada uno de los jueces, lo cual les va a dar un poquito más de pie para poder tener más tiempo para las sentencias. Una cuestión que sí preocupa, por lo menos a mí, es cómo se manejará el tema de los empleados. Algo que todavía no sabemos la cantidad, porque hoy los tribunales colegiados no tienen un equivalente de empleados igual a 3 juzgados unipersonales.
Entonces, si no se pone la cantidad de empleados que se requiere, esto puede llevar a que colapsen esos juzgados. O sea que una cuestión también me parece que es esta implementación. Con la apelación, bueno, la apelación creo que me genera un poco de dudas como a todos, todavía no sabemos cómo va a funcionar. Creo que tiene que ver un poco con esta idea de que apelemos con algo de seriedad, que si hay motivo se apele y si no, no se apele. El plazo es un poco amplio, pero también pide que esté fundado. Habrá que ver cómo funciona esto. Otra cuestión que veo también es que se reiteran los plazos para fijar la audiencia vista de causa de 30 días o la sentencia en el acto o en 5 días. Creo que estos eran plazos casi imposibles de cumplir. Eh, yo hubiera preferido por ahí en ese sentido que se sinceren los plazos, que se ponga un plazo más largo, pero que después seguramente sea, digamos, de efectivo cumplimiento. Eso hubiera sido una de las cuestiones. Em, Algo bueno que vi de la reforma, algo que me gustó particularmente, es el tema de las lesiones a la integridad psicofísica, que no van a tener límite para la apelación. Creo que esto es positivo, teniendo en cuenta, bueno, que lo que está en juego, que es la reparación plena. Si se ve bien el artículo, menciona varias cuestiones de familia, o sea, cuestiones sensibles, importantes, y además menciona la cuestión de la integridad psicofísica, así que para nosotros es un buen cambio. Y creo que acá el fin también es, como siempre se dice, hacer realidad los derechos de fondo, ¿no? Porque las normas procesales tienen esa finalidad. Y en nuestro caso, la reparación plena no significa solamente que tengamos que reparar la totalidad del daño, sino también que en nuestro sistema la reparación plena también tiene que ver con la celeridad, con que se indemnice en un tiempo razonable, cuestión que hoy creo que está en deuda prácticamente todo el país, pero ir en ese norte de a poco, con algún proceso más rápido, creo que es muy importante. El proceso no tiene muchas cuestiones que cambien en rapidez, pero sí, teniendo en cuenta que esto tiene ciertos cambios, lo que hablamos antes de la cantidad de causas, de la cantidad de jueces que tienen que estar en las audiencias, si se aumentan los empleados, puede llevar a acortar los tiempos de proceso. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, no sé si alguno recuerda, cuando inició la oralidad, en los tribunales colegiados hemos estado sacando sentencias en un año más o menos, al principio, bien al principio, hasta que llegó el colapso. La cuestión es que no llegue ese colapso de vuelta y lograr mantener un plazo razonable dándole las herramientas a la justicia para que, digamos, para que pueda actuar. ¿Bien? Y una última cuestión es que en una futura reforma, sí, ya en una futura reforma, estaría bueno por ahí contemplar el tema de la acción preventiva, aunque sea remitirlo a un procedimiento, remitirlo aunque sea el sumarísimo, una solución similar a la que hace la Ley de Defensa del Consumidor, y tratar algo de procesos urgentes. Por ejemplo, Mendoza tiene esto en la última reforma que hizo, tratando la cuestión de la acción preventiva en general y los procesos urgentes en uno de sus incisos. Esta cuestión, la verdad que puede ayudar mucho, y no solo a nosotros, a familia, creo que es una cuestión que se viene viendo cada vez más, las acciones preventivas, la toma de medidas urgentes, y sería una cuestión para tener en cuenta por ahí en una futura reforma. Como también, por ejemplo, las medidas innovativas, que nosotros lo sacamos de una interpretación extensiva del código, pero no las tenemos mencionadas y estaría bueno también ver un poquito o poner cuáles son los requisitos de las medidas innovativas, porque muchas veces implican un adelanto de parte de lo que va a ser la sentencia. Quizás teniendo en cuenta eso, podría hacerse alguna precisión al respecto. ¿Mm? Bueno, por mi parte nada más. Gracias.
¿Aprendió ahora? Claro, la idea es que en realidad que no terminemos perjudicando la defensa, decía, y también la calidad de las resoluciones judiciales, porque evidentemente una buena expresión de agravio ayuda también a que el tribunal pueda dictar una mejor decisión. O sea, hacer una expresión de agravio a las apuradas no es conveniente. Pero bueno, estoy de acuerdo creo que la mayoría está de acuerdo con la transformación orgánica. Ahora, un punto que me parece sí cuestionable desde el punto de vista de la Constitución, es esta composición, o sea, que las salas se puedan, para tratar determinadas cuestiones, las salas de la Cámara de Apelación se puedan integrar con un solo juez. Ustedes me dirán, sí, existe en casación, existe en el Código Procesal Penal Federal, que entró en vigencia recientemente. Bueno, sí existe, pero digamos que tampoco tienen una norma constitucional. En la Constitución Nacional no, lo que regula es la Corte, pero no los tribunales inferiores. En cambio, en el caso de Santa Fe, hay normas expresas que debemos tener en cuenta. Pero primero, antes de ver, sí. Pero Pero acá se ve bien, ¿no? vos No, decís pero para que lo vean ellos, sí. ¿Cómo o hacemos? para que lo vean ustedes. No No, sé para que lo cómo. vean ellos, pero no sé. En realidad creo que hay alguien que lo está manejando. Que no están en este momento. Permiso. A ver si lo pongo ahí. Sí, sería mejor que se pueda ver, porque para ver la norma. Precisamente, Está mejor. Pero ahí dice, eliminé el anclaje. se lee la... Bueno, o sea, lo que hace el artículo 4 de la ley 14.000... No hace falta que saquen fotos del Power porque después lo vamos Vamos a subir subir. al grupo para que, no sé. Eh, Hay un grupo de difusión del Sí, o lo podemos subir a la página si lo quieren, no hay problema. El artículo 4 de la ley 14.264 modifica el artículo 26. Acá tenemos un problema de técnica legislativa, porque el artículo 26 está en la parte general de las cámaras, donde trata las cámaras en general. Y acá se introduce una modificación específica para las cámaras de apelación en lo civil y comercial, que en realidad solo tienen, yo siento, en Santa Fe y en Rosario. Y además dejarían sin esa norma general para las otras cámaras, porque están la Cámara en lo laboral, por ejemplo. Bueno, hecha esa aclaración, la ley incorpora dos párrafos. Una al principio de todos, o sea, la ley anterior decía, para dictar sentencia válida se requiere el voto totalmente concordante de dos jueces. Le agregan un párrafo antes de ese que dice, para dictar sentencia válida contra las impugnaciones de la sentencia de primera instancia, se integrará la sala de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial con 3 magistrados. Después dice, para dictar sentencia válida se requiere el voto concordante de 2 jueces. Y después dice, otro agregado, cuando a la actuación por vía recursiva corresponda a decisiones incidentales, no alcanzo a leer lo que dice ahí, no lo podemos correr, bueno. Sí, se puede achicar. Cuestiones de competencia, ahí está. Cuestiones de competencia, excusaciones, recusaciones, honorarios, costas, quejas o cualquier otra cuestión incidental que no sea la sentencia definitiva sobre el fondo de la acción, se integrará a la sala de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial de manera unipersonal. Cuando se impugnen decisiones incidentales en procesos de concursos y quiebras, la sala de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial se integrará con 3 magistrados. Bueno, no se ha respetado tampoco la terminología, la ley orgánica es Cámara de Apelación, pero bueno, es menor si se quiere. Pero sí hay un problema de cómo determinar cuándo va a entender una sala de 3 y cuándo va a entender una sala de 1. Porque cerraron por 2 lados. Lo que debería haber hecho es establecer una norma de excepción. Por una sala unipersonal van a entender en estas cuestiones. Pero si ustedes ven, por un lado dice que la sala con 3 jueces va a entender de las impugnaciones de la sentencia definitiva sobre el fondo de la acción. Con lo cual nos da la idea de lo que el código dice en realidad otra expresión, sentencia definitiva sobre lo principal. Es una sentencia de fondo que ingresa a tratar la pretensión, digamos. Pero cuidado, hay sentencias
que no son de fondo. Pensemos la que hace lugar a la excepción de falta de legitimación para obrar. O en un juicio sumarísimo, la sentencia que hace lugar a la incompetencia o la ausencia de un presupuesto procesal. Entonces, nos pueden generar dudas si va uno u otro. Hubiera sido mejor técnica establecer cuáles son los casos, porque además tenemos otro problema acá. ¿Qué pasa con el auto interlocutorio? O sea, que resuelve un incidente que conforme a esta norma la trataría una sala unipersonal, pero se trata de una resolución, una interlocutoria con fuerza de definitiva. Pensemos en el caso de la resolución que hace lugar a la caducidad de instancia y está vencido ya el plazo de prescripción o de caducidad, con lo cual tendríamos perdido el derecho, digamos. Bueno, eso lo trataría una sala unipersonal. Ustedes me dirán, bueno, se podría solucionar en la Corte, sí, pero no es lo mismo. Digamos, ya lo estamos llevando a una instancia extraordinaria. Bueno, ese es un problema, digamos, de técnica legislativa. Y otra cosa que nos llamó la atención, que reconozco en la primera lectura no había advertido, es que la ley orgánica original dice votos totalmente concordantes. Y acá en el párrafito eso se le cambió totalmente concordante por sustancialmente concordantes. Hubo en un tiempo cómo se interpretaba totalmente concordante. Bueno. Esto entonces, ¿cómo lo introduce? Pero veamos el problema constitucional, que yo creo que hay un problema constitucional. Según la Constitución de Santa Fe, las cámaras de apelación se integran con no menos de 3 vocales y en su caso pueden ser divididas en salas. Ese es el segundo párrafo del artículo 84. O sea que la Constitución define las cámaras de apelación y en sus casos las salas en que aquellas pueden dividirse como un órgano juzgador de composición colegiada que actúa como una unidad distinta de sus componentes. Esto es importante tener en cuenta en los tribunales colegiados porque a veces se confunden. ¿Quién ejerce la actividad jurisdiccional en la Cámara? ¿El juez individualmente? No. Lo ejerce el colegio, el tribunal. Los jueces de Cámara son miembros integrantes de ese colegio, pero la decisión es del colegio. Distinto juez de primera instancia. Es más, la Constitución dice bien, no dice juzgado, dice juez de primera instancia. Ese ejerce la actividad jurisdiccional. Y otra aclaración también. Si nosotros tenemos una sola Cámara, sin división en salas, la jurisdicción la ejerce esa Cámara. Pero cuando la Cámara se divide en salas, que precisamente lo que busca es que el tribunal, o sea, con más miembros pueda trabajar simultáneamente, pero con una característica, que las salas reproducen en su constitución a la Cámara. Por lo tanto, todos los autores clásicos han tratado esto, Calamandrei, Giovenda, o sea, la sala tiene que reproducir la integración, no puede ser de uno, tendría que ser, si la Cámara es de 3, la sala es de 3, porque la idea es precisamente eso, como decía Calamandrei, la posibilidad de dividirse esa actividad y simultáneamente las distintas salas pueden resolver. Entonces, eso por un lado, y además dijimos fija el número mínimo de jueces que deben integrar. Lo que yo repetí, lo que decía de Calamandrei, cada una de las varias salas representan en sí la constitución propia del órgano, o sea, de la Cámara, y hace posible el simultáneo ejercicio de las funciones judiciales por parte de funcionarios pertenecientes, todos ellos, al mismo órgano. La norma del artículo 84, que es la que estamos comentando, en realidad sería lo que en la teoría del derecho se llama normas de competencia o normas constitutivas o definitorias, que se distinguen de las normas prescriptivas. Estas normas no establecen sanciones. Lo que establece son las condiciones de validez,
las condiciones, requisitos que deben darse para lograr un determinado resultado institucional. Si quiero celebrar un testamento válido, tengo que cumplir determinados requisitos, o lo mismo un contrato. O una resolución judicial para ser válida debe cumplir determinadas condiciones y requisitos. Si no se cumplen, no es que se aplique una sanción, no se logra el efecto, es inválido. Y los autores que tratan el tema, sobre todo los teóricos del derecho, dicen, bueno, esto pasa como en la regla de los juegos o en la regla de la gramática. En el ajedrez, cómo se mueven las piezas. Si no muevo el alfil de tal manera, no estoy jugando al ajedrez, no estoy cumpliendo. Bueno, y de alguna manera acá pasaría lo mismo. Cuando yo estoy en una sala de la Cámara de Apelación que estuviera integrada por un solo juez, jurídicamente no sería el tribunal del segundo grado que la Constitución define en sus rasgos esenciales. Con lo cual afectaría la validez y por lo tanto, o sea, la norma parecería como que no tiene legitimidad constitucional. Y esta sala actuando podría generar que las decisiones fueran inválidas. Inclusive hay códigos, el código italiano, por ejemplo, el Código Procesal Penal italiano, trata específicamente en un caso de nulidad declarable de oficio la errónea integración, ¿no?, del tribunal. Y yo pensaba también si esto no podría ser un caso de la falta de un presupuesto procesal, que algunos llaman adecuada investidura de la autoridad. O sea, cuando la autoridad no es realmente el juez o el juez que marca la ley o que marca la Constitución. Y sabemos que la ausencia de ese presupuesto procesal puede y debe ser declarada de oficio, inclusive en cualquier momento. Por lo cual, esto es un tema serio. Inclusive dentro del instituto habíamos estado pensando qué pasaba con los colegios de jueces de segunda instancia. Y medio la conclusión que habíamos llegado es que se podría admitir lo que se llaman, las salas pueden ser orgánicas o funcionales. Entonces, nosotros tenemos en lo civil salas orgánicas, o sea, están creadas distintas salas con números organizadas. Pero en lo penal están los colegios de jueces de segunda instancia y podrían ser salas funcionales. A mí, la conclusión que habíamos llegado, en la medida que sean 3, ahí lo aceptaríamos, pero no con uno, me parece que con un solo juez. Porque además, eso tiene otro problema. Ustedes piensen en una resolución de un juez de primera instancia revocada por un solo juez de segunda instancia. O sea, da la impresión de que lo que vale es la jerarquía, cuando en realidad no hay jerarquía, o no debiera haberla entre los órganos, entre los distintos grados de la competencia judicial. O sea, vale porque es en el grado superior. Y además le falta un elemento muy importante, que es la deliberación, que es lo que tiene el tribunal colegiado. O sea, la posibilidad de la deliberación que hace que, digamos, hay errores que se detectan en esa discusión, en ese debate. Entonces, ese también es un dato adicional que estaría privada la sala unipersonal. Además de otros problemas que podría generar, por ejemplo, qué pasa con la competencia prevencional, fija competencia, si nos toca una sala unipersonal o no. ¿Qué pasa si uno dice, bueno, pido tribunal integrado? Y hay un montón de normas que tampoco fueron derogadas, con lo cual generaría bastante problemas y antinomias en ese punto. Y quería ahí decirle cómo la Constitución de Santa Fe, bastante olvidada en general, establece una estructura judicial de doble grado de conocimiento ordinario. O sea, tenemos, si uno leemos el artículo 83, tenemos un órgano judicial unipersonal en primera instancia, que es el juez de primera instancia. Pero después tenemos un órgano colegiado en segunda, que es la Cámara de Apelación, con un número determinado. Y de la Corte también dice lo mismo la Constitución, como mínimo 5 miembros. Esto también habrá que pensarlo porque hay fallos de la Corte Provincial, cuando se trató el artículo 26, cómo se interpretaba los 2 votos concordantes, y también hay otros anteriores. Inclusive un caso en donde había denegado el recurso de inconstitucionalidad el presidente de la sala y la Corte dice, no, ese no es el órgano
que debió haber. Y hay también fallo de la Corte Nacional respecto al recurso extraordinario federal, que dice cuando hay un caso en donde la Corte Provincial no era la Corte la que lo había negado, sino que era su presidente. Y dice lo mismo, ¿no? Ese no es el órgano judicial que debió haberse expedido. Y esto, la idea también de la doble instancia y del carácter que habíamos dicho antes supone deliberación e intercambio de opiniones, nuestra Constitución dice, te establece algo más, que la excepción al doble grado ordinario solo es admitida cuando el órgano de instancia única es colegiado, que es lo que dice el artículo 83. Y esta norma se incorpora en la Constitución se reforma un poquito después que se había dictado el Código Procesal, y precisamente porque estaban los tribunales colegiados, se establece esto. Con lo cual también nos muestra el valor que le da la Constitución al carácter colegiado y a la deliberación dentro del órgano. El otro tema es la interposición fundada del recurso de apelación. Nosotros sabemos que en el sistema vigente se distingue interposición y fundamentación, son dos momentos distintos. La interposición consiste simplemente en la manifestación de que se apela, de que se impugne, que inclusive en nuestro sistema es apelar implica la nulidad o decir de nulidad implica la apelación, uno lleva al otro. Y después hay un segundo momento para fundamentar el recurso, que es la expresión de agravios. En el Código vigente, la única excepción son los jueces comunitarios, en donde se estableció que la interposición del recurso debe ser fundada, pero solo en ese caso. En cambio, la ley 14.294, fíjense que dispone la interposición fundada, lo cual por lo pronto dificulta y además inútilmente la labor del defensor. O sea, lo obliga en un plazo, si bien después se extendió, a realizar la expresión de agravio, que es una pieza muy difícil, o sea, generalmente una de las más complejas, pero además inútilmente, porque va a esmerarse, correr para hacer esa fundamentación y después el expediente va a tener tiempos donde no va a haber, que conceder el recurso, notificar la concesión, elevarlo, designar la sala, que se sortee la sala, integrarlo, resolver las recusaciones, correr traslado para expresar agravio y recién ahí. Ese tiempo lo vamos a necesitar ahora también. Y en el sistema actual tenemos la ventaja de que el abogado responsable, que va madurando, ve la sentencia adversa y todo ese tiempo va aprovechando para estudiarla, de manera tal que cuando llega a hacer la expresión de agravio pueda hacer una expresión mucho más fundamental. Esto lo impide. Además, puede llegar a que el trabajo sea inútil en otros puntos, que el juez me declare inadmisible. Como tengo que interponer los fundados dentro del plazo, fíjense que el Código Nacional, si bien no tampoco es bueno el sistema, pero manda fundar cuando ya lo concedió. Yo pienso la experiencia actual, donde los jueces están haciendo abuso de la cláusula del artículo 326, que es una norma que está en los incidentes, que dice no, se admitirán sobre el procedimiento otros incidentes. Y eso interpretan que todas las cuestiones procedimentales o procesales para algunos no son apelables. Con lo cual quedaría fuera de la apelación desde el inicio, digamos, hasta el llamamiento de auto. O sea, lo que es absurdo y además está en contra de otras disposiciones. Entonces, con ese criterio que lo vemos utilizado mucho, inclusive en laboral también ya se está utilizando como un cliché, llevaría a que alguien tenga que fundar el recurso, que se lo van a denegar, con un trabajo extra que posiblemente no sea remunerado, lo va a ser complicado, y que además esto complica la negociación o la conciliación, porque la interposición del recurso generalmente habría una fase de negociación. Y ahora, bueno, había una sentencia, las condiciones cambiaron y podemos sentarnos nuevamente a negociar. Con esto por ahí, el que ya hizo el recurso, se esmeró, trabajó, corrió en ese tiempo, posiblemente no esté tan dispuesto a conciliar. Pero otra cosa que tampoco se ha visto, que cuando se había establecido el plazo originario de 5 días, claro, todos dijeron,
No podemos fundar en 5 días. Hay resoluciones muy difíciles, requieren mucho estudio, trabajo. Entonces, extendamos el plazo. El problema que no advertimos que la extensión del plazo genera un efecto que no nos queda firme la resolución hasta esperar ese plazo, aunque no la vayan a impugnar. Supongamos que tenemos una resolución favorable y se trata de la sentencia definitiva en juicio ordinario. Hay 20 días. Yo gané, el contrario posiblemente no va a apelar, pero yo no puedo hacer nada hasta que pasen los 20 días. Y piensen en una aprobación de planilla que sea apelable. O sea, ahí vamos sumando y pueden ser varios los recursos. Y quien obtuvo, dijimos, la resolución tiene que esperar. Otro problema, mantiene la contestación de agravios en segunda instancia. Con lo cual esto favorece al ganador y al perdedor las pone en la peor dificultad. O sea, obtiene una sentencia adversa que puede ser injusta, no todas las sentencias. Tiene un breve plazo para impugnar de manera fundada y ahora el apelado, además de todo ese tiempo que dijimos hasta que llegue el momento de contestar agravios, se le dan los mismos plazos. Con lo cual pueden ser 20 o 10 días. Sacamos la cuenta y en realidad va a demorar más con este sistema que con el sistema actual. Porque tenemos 5 días para apelar y tenemos 5 o 10 días para expresar agravios. Con lo cual, en materia de tiempo no ha mejorado. Esto sería muy en general esta parte. La idea sería que en el instituto vamos a tratar los temas separadamente, porque en realidad hay muchas cosas más para considerar. Inclusive tenemos dudas, todavía hemos estado leyendo, estudiando y todavía sobre varias cosas tenemos dudas, pero la idea de lo de hoy era dar un pantallazo general y después abrir la posibilidad de que ustedes también participen, ¿no? Digamos, para darnos opinión o hacer preguntas. O esto creo. Está bien. Bueno, ahora sí. Bueno, uno de los temas puntuales que vamos a trabajar ahora tiene que ver con el recurso de apelación, pero fundamentalmente con el límite que se establece. Si ustedes vieron la sanción, si ustedes vieron la 14264, habrán visto que el nuevo 348 dice que va a proceder la apelación cuando el agravio que se intenta reparar supera las 10 unidades JUS al momento de dictarse la resolución y establece las excepciones para los casos de alimentos, de desalojo, para los honorarios profesionales, en el caso de las sanciones disciplinarias que tienen un componente económico y también para las combinatorias progresivas y las que mencionaba antes el doctor, que tenían que ver con todas aquellas vinculadas con la integridad psicofísica. Si ustedes se fijan, en el sistema que teníamos antes de esta ley, estaba establecido en el artículo 43 de la ley orgánica exactamente este mismo requisito, es decir, las 10 unidades JUS. Si ustedes se fijan, sale publicada en la página del Poder Judicial la validez o el valor, perdón, de la unidad JUS del artículo 43 de la ley orgánica. Entonces, uno piensa, dice, bueno, pero a ver, si el 348 anterior del Código Procesal se encontraba derogado por el 43 de la ley orgánica, ¿cuál sería el problema? El problema era el alcance. Con el artículo 43 de la ley orgánica, este requisito económico lo encontrábamos para todos aquellos recursos de apelación que nos llevaran a las cámaras de apelaciones en lo civil y comercial o a las cámaras de apelación en lo civil, comercial y laboral para la materia civil y comercial, claro que no para la laboral. Esto quiere decir que operaba en el caso de los distritos. No encontrábamos ninguna norma cuando la regulación tenía que ver con las cámaras de circuito, es decir, los artículos 55 a 57 que regulaban esa competencia no traían ningún tipo de limitación. Entonces, cuando uno litigaba en materia de circuito, podía recurrir siempre. Ahora esto se va a hacer extensivo a todo, lo que significa que todas aquellas causas de menor cuantía que solamente tengan agravios de contenido patrimonial no puedan ser recurribles. Empezamos o borramos de alguna manera la posibilidad del control de esas resoluciones judiciales.
Y esto trae problemas, ¿por qué? Porque nosotros veíamos antes que la Constitución provincial establece una organización de la justicia que lo que tiene previsto es la posibilidad de control ordinario, o al menos esas dos instancias. Ahora ya, en este caso, no las vamos a tener. Pero también trae otras cuestiones que es importante que podamos analizar y que tienen que ver y profundizar claramente está en qué pasa con el derecho a la igualdad de todos los justiciables, porque entonces va a haber todo un mundo de gente, como en el caso de los procesos que hoy tenemos sumarísimos, que no van a tener más allá que una sola resolución, no va a haber control. Pero también qué pasa con el derecho al doble conforme, qué pasa con esas posibilidades de, en definitiva, controlar las resoluciones judiciales que están poniendo límites a los derechos de todo aquel que expresa esas pretensiones procesales. Tengan en cuenta que nadie plantea una pretensión procesal si no está defendiendo algún derecho de base. Entonces va a haber muchos casos en donde diferentes derechos, puntualmente de carácter económico o patrimonial, no tengan una adecuada revisión. Entonces, un poco es esto, es analizar la norma, pero a tener en cuenta cuál va a ser la real aplicación. A veces uno dice, bueno, mira, esta normativa ya existía, ya estaba vigente, pero el mundo de casos era muy reducido. También ameritaba las mismas cuestiones que yo les planteo ahora. ¿Qué pasa con la posibilidad del doble conforme? Pero era un grupo muy reducido que ahora va a tener que ver con todo un mundo de casos en donde tengamos esa cuestión del agravio. ¿Cuál es el monto del agravio? Lo sigue diciendo el 349, donde nos dice habrá que ver la diferencia que hay entre la pretensión de aquel que va a recurrir y la resolución, pero tengan en cuenta esto, es al tiempo del dictado de esa resolución y obviamente en caso de duda o en todos aquellos contenidos que no tengan carácter patrimonial, siempre va a proceder el recurso. Pero bueno, es algo para lo que vamos a invitar a reflexionar y a estudiar, porque van a ser muchos por ahí los casos que queden en ese impedimento de recurso. Hoy el valor de la unidad IUS es de 40.000 pesos, o sea que estamos hablando de un límite de 400.000, pero también es real que no se modifica sino desde diciembre del año 2023. Así que si hay una reforma, una modificación de la Corte en esos valores, nos vamos a ir todavía más arriba. ¿Sí? Quedan invitados a participar en el instituto para abordar todas estas cuestiones. Bueno, y para cerrar, en todas las exposiciones trabajamos el tema del recurso, que como decía Marcela es importante, no solo porque está contenido en la Constitución, sino porque es un derecho, hay muchísimos autores que lo consideran, entre los que me sumo, un derecho humano fundamental. Porque el recurso nace ante la posibilidad de que una sentencia contenga un error. Esta posibilidad de que lo que un juez resolvió sea revisado debe ser eficaz. Y esta eficacia no se da solo por la existencia misma del recurso, sino también por la composición del órgano que la revisa y por la amplitud que tiene ese recurso. Amplitud no solo en cuanto a los requisitos de procedencia, que es lo que trabajaba recién Marcela, sino en cuanto a la posibilidad de revisar todo lo revisable, esto es hechos y derechos. Esto que estoy diciendo está consagrado normativamente, tanto en la normativa local como internacional, y hay una construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana que ha sido recogida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia, admitiendo la necesidad de recursos eficaces, amplios. ¿Qué sucede con esta reforma? La limitación del recurso parte de la regulación del recurso. Esto que nos preocupa, que es la interposición fundada del recurso de apelación, desde el derecho de familia no cambia mucho cómo se viene ejerciendo. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo teníamos limitado, también en los extracontractuales, porque teníamos que interponer el recurso de apelación extraordinaria fundado. Entonces no nos modifica, pero si estamos modificando la ley, tendría que ser una cuestión progresiva, o sea, incorporar derechos, no limitar o sostener limitaciones que ya teníamos. Entonces quizás como colega digamos, bueno, no me cambia, yo interponía el otro, interpongo este, me da igual, lo fundo. Pero no, tenemos que quejarnos igual y tenemos que hacer valer igual esta necesidad de que el recurso sea amplio y que sea eficaz. Y esa eficacia, como les decía, está dada por la posibilidad de ser ejercido adecuadamente.
¿Cuál es el inconveniente del hecho de tener que fundarlo con anticipación? Bueno, un poco lo que marcaba antes Eduardo, esto del poco tiempo del que disponemos para trabajarlo adecuadamente, y lo vivimos todo el tiempo con el recurso de apelación extraordinaria. Y también esta afectación del derecho a igualdad de las partes, porque quien va a contestar ese recurso lo va a hacer probablemente meses después, una vez que ya esté en la alzada. ¿Qué dice concretamente la reforma en relación a los recursos, el recurso de apelación en los procesos de familia? Al modificar la composición del tribunal y dejar de ser colegiado, por esta normativa constitucional de que tiene que haber una revisión ordinaria cuando el tribunal inferior es unipersonal, al tener un juez unipersonal de familia procede el recurso de apelación. La misma línea se mantiene que en lo que referían a los juzgados de distrito con competencia extracontractual, va a poder interponerse contra contra sentencias definitivas, autos interlocutorios con fuerza de tales, este recurso de apelación de manera fundada. ¿Qué establece concretamente la reforma en torno a familia? Que va a ser siempre en relación, a esto refiere que van a poder debatirse en segunda instancia hechos y va a poder producirse prueba, pero la cuestión que quizás preocupa un poco más es lo que establece en cuanto al efecto. Específicamente plantea que procederá el recurso de apelación con efecto devolutivo. ¿Por qué les digo que preocupa? Si pensamos en lo que les dije al principio, en que el recurso tiene como finalidad la revisión de una resolución judicial que puede ser errónea, la regla en el efecto de los recursos es que sean suspensivos, o sea, suspendamos el efecto de una sentencia que puede estar equivocada y esperemos a que sea confirmada por el órgano revisor. Solo situaciones de excepciones que justifiquen que ese efecto sea devolutivo pueden hacer caer esa regla. Si pensamos específicamente en familia, por ejemplo, la cuestión alimentaria. El establecimiento de una cuota alimentaria, no vamos a esperar a que una cámara lo revise porque necesitan los alimentos para subsistir. Ahí está bárbaro. Pero no todas las cuestiones de familia requieren este cambio de efecto. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, en un cambio de centro de vida. Nosotros tenemos un juzgado de primera instancia de familia que autoriza el cambio de centro de vida de un niño o niña y autoriza que se vaya a radicar a otro país. ¿Sí? La norma establece que esa sentencia puede ser apelable, pero esa apelación va a ser con efecto devolutivo. O sea, le decimos, chau a los nenes, nos vemos cuando terminemos de tramitar el recurso de apelación. Mientras los nenes están en España, yo voy a estar acá y ustedes vayan, que mami los espera acá. Y vemos qué podemos hacer. Primero, que cambie de centro de vida de los chicos, que es una pauta de atribución de competencia. Entonces, a lo mejor nos vamos a encontrar con alguien que diga, no, yo no sé, porque esto ya cambió. Segundo, que imagínense que para cuando lo terminemos de resolver, suponiendo que demore todo poco, ¿sí? Y que sean 6 meses. Esto es un pronóstico imposible, pero suponiendo que sean 6 meses lo que tardemos en resolver el recurso de apelación. Los chicos vivieron 6 meses en otro país, constituyeron su centro de vida allá. Tienen amigos, escuela, deporte, actividades. ¿Qué tienen? Un nuevo centro de vida. ¿Qué le voy a decir? Vuelvan. ¿Qué cámara va a decir? Vuelvan. La resolución de primera instancia estuvo mal otorgado el cambio de centro de vida. Vuelvan. No, van a empezar a plantear excepciones de que ya hay un nuevo centro de vida allá y toda esta cuestión de derecho internacional. Entonces, hay algunas cuestiones para las que sí se justifica el efecto devolutivo porque tienen que ver con situaciones urgentes y necesidades urgentes que hay que resolver y contemplar. Hay otras en las que no, como esta que les digo, porque aún pensando en un recurso que se tramite de manera urgentísima, ya generó efectos que van a ser imposibles de retrotraer. Entonces, esta particularidad del proceso de familia es un poco lo que hablábamos antes, que hace necesario determinar cuestiones normas procesales, aprovechando esta reforma, que efectivamente haya normas procesales propias del derecho de familia. Entonces, es una pena que este cambio no haya sido aprovechado en este sentido. Más allá de que, como todos creo que destacamos, tiene cosas positivas, y si lo miramos constitucionalmente es mucho mejor un recurso de apelación que un recurso de apelación extraordinaria,
porque justamente la amplitud y esta posibilidad de conocer hechos y derechos y no tener limitaciones normativas a la concesión del recurso, más que las de admisibilidad formal de cualquier recurso, hacen que la reforma sea positiva. Después en la práctica o con estas limitaciones que se van incorporando, le quita esta eficacia que debería tener el recurso. Entonces creo que si efectivamente es así como se va a aplicar, vamos a tener que empezar a trabajar en cómo nos vamos a quejar de la inconstitucionalidad de estas nuevas normas. Y creo que va a ser un trabajo conjunto también de los dos lados del mostrador, como decimos a veces. O sea, vamos a tener que empezar a pensarlo, no solo los abogados, sino también los jueces, de cómo manejar este tipo de situaciones que terminan afectando garantías constitucionales. Y por último, también creo que es una pena que no se haya visto la posibilidad de una sala de familia. La normativa internacional establece como un requisito que yo personalmente considero un principio propio de los procesos de familia, la judicatura especializada. Entonces, el hecho de que cualquier juez que no tenga aptitud o conocimientos específicos sobre materia de familia pueda resolver un recurso de familia afecta directamente contra garantías internacionalmente consagradas. Hubiera estado bueno también que esto sea materia de reforma y bueno, todavía me parece que hay bastantes cosas más que se pueden ir trabajando, entonces a lo mejor es algo que podemos empujar e impulsar. Bueno, les agradezco mucho la atención. Y bueno, no sé si Bueno, la idea terminamos si quieren para participar. O sea, aporte, pregunta, vamos, nosotros también tenemos dudas. ¿Ah? Sí, 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 lo sí. esto por el Zoom. Hago de secretaria. Muy breve, buenas tardes, ¿qué tal? Vale. Hay un tema con el recurso que vos mencionaste, el efecto devolutivo. La reforma dice, a menos que la ley disponga que lo sea en el suspensivo. O sea, en realidad nunca es devolutivo, sino que es no suspensivo. Hay un defecto, exacto. pero bueno, al margen. Y la única mención en el Código Civil, si tomamos la ley por el Código Civil, es en el tema de alimentos, que específicamente está el efecto. O en la ley de violencia, que dice que se ordena de inmediato. Porque fíjate vos, en los supuestos que vos planteaste, hasta el propio código trae un mini proceso sobre restitución internacional. Sería muy difícil que se plantee esta de... Bueno, ahí no tenemos reintegro posible. Uno de los países que no firmó la convención. Pero me parece que se limitaría dice, a menos que la ley establezca, esa es la Ya cuestión. lo habíamos O sea, pensado. en el suspensivo. Porque, claro, tampoco se puede ofrecer fianza. Supongamos un supuesto de nulidad de matrimonio. Ofrezco fianza porque me caso mañana. Y resulta que el efecto es devolutivo. Pero, Ricardo, vuelve para atrás y sigo casado. Por ejemplo. Hay dos cosas dijiste vos. Sí. Una que me parece cuando dices, salvo que la ley disponga otra cosa, y la realidad es que el código en general dispone otra cosa. Dispone otra cosa. O sea, con lo cual Vamos a la ley, no sé qué ley. eso ya lo habíamos advertido con García Montaño, me acuerdo, Claro. leyéndolo. Y por otro lado, lo que vos decís es que la ejecución provisional, los países que la tienen regulada, no procede, primero solo de las sentencias de condena y no las constitutivas o meramente declarativas. Claro. Que a alguien le van a declarar la nulidad, Claro. será apelada y se va a casar nuevamente y después revoca. Eso no puede haber efecto, porque además no se ejecutan técnicamente esas sentencias. Sería cuestión de plantear después de la sentencia para que se habilite la vía, me parece, ¿no? Porque de todas maneras, bueno. Sí, para mí creo que tendría cerrado por la propia redacción de la norma. O sea, por un lado lo habilita de manera amplia, pero creo que quedaría bloqueada porque en el código la mayoría de los casos son efectos suspensivos. Claro. Bueno. ¿Alguien más? Acá el doctor Adams. No, acá, por el Zoom. Sí, lo escuchan. Porque lo tienen que escuchar desde el Zoom. Gracias. Lo primero que salta a la vista, me parece, son dos detalles en el procedimiento de formación de esta ley. Uno es que con toda evidencia no se ha consultado a los abogados.
no sé si podría decirse que debía consultarse a los institutos o a los colegios o a algunos abogados más despiertos, pero no hay consulta verdadera a los abogados porque vemos muchos aspectos en que los abogados perciben defectos que pueden no estar viendo los jueces. Y en segundo lugar, me parece que fue redactada y construida con ligereza. En general porque hay muchos detalles que no fueron tenidos en cuenta. Sobre lo primero, es una lástima que la norma superior que exige una antigüedad en el ejercicio de la profesión para llegar al cargo judicial permite reemplazar esa antigüedad en la profesión de abogado con antigüedad en alguna función judicial. Hay muchas cosas que un fiscal con mucha experiencia y muchísima eficacia en su oficio merezca ser nombrado juez, pero hay cosas que el juez necesita conocer como abogado. En eso me parece que es insustituible la experiencia de abogado. Hay muchas, de todas maneras, da la impresión de que fue redactada la reforma sin abogados en la comisión redactora y que con mucha rapidez, con algo de ligereza, sin mirar muchos aspectos del tema. Yo quisiera que por lo menos lo que acabamos de escuchar hasta ahora, y nos faltará bastante para escuchar, que puede ser, pero lo que hemos escuchado hasta ahora, es indispensable que se publique antes de que entre en vigencia la ley. Esa es la única proposición concreta que puedo hacer. Esta ley ha sido redactada evidentemente con una visión inmediata, aguda, respetable y meritoria de los aspectos absolutamente prácticos, casi diría pedestres, aspectos del nivel totalmente cotidiano del trabajo y mirando poco el texto constitucional y el espíritu de la Constitución. Porque si la Constitución dice que las cámaras deben tener 3 jueces, está diciendo que el órgano judicial de apelación tiene que tener por lo menos 3 jueces. Que una cámara se divida en salas es un juego de palabras, porque cámara y sala es el mismo objeto, la misma palabra con otras letras. No hace falta ser Calamandrei ni hablar italiano para entender el sentido ese de la Constitución. Hacen falta 3 jueces para incorporar el valor de la deliberación. La deliberación que nuestro código usa solamente en el 560, cuando habla de que el tribunal colegiado se retira a deliberar, no a votar. En eso es pobre el reglamento que incorpora el código bajo el título de las sentencias de los tribunales colegiados, refiriéndose a las cámaras. Les permite estudiar por separado, sin escucharse unos a otros. Y la colegialidad en el órgano de segunda instancia, de instancia revisora, es para que se escuchen unos a otros, no para que se trate de convencer. No es un debate, no debe ser un debate el de los 3 o más jueces. Debe ser una deliberación, un trabajo de escuchar, así como el trabajo de los jueces antes de resolver no es solamente pensar, es primero escuchar. Muchas gracias, Richard.
vengo. Buenas. Yo le quería hacer una pregunta en materia extracontractual. Una de las diferencias entre el circuito y el colegiado extracontractual es la cuantía del reclamo. En circuito va a mediación prejudicial obligatoria y en el extracontractual no. ¿Cómo quedaría con esta reforma? ¿Va todo a mediación o se excluye todo de la mediación? ¿Cómo sería? Todavía no se sabe, es la pregunta más común que tenemos y no sabemos nosotros, no saben los jueces del colegiado, hasta donde sea, hasta donde hemos preguntado, y es una cuestión que se va a tener que resolver en este tiempo. Entiendo. Entiendo. Bueno, seguimos con la duda. Entonces. Claro, vamos, por ahora yo por lo menos sigo con la duda, no sé si alguien... Nosotros lo tiene- conversamos también en el instituto y quizás la única pauta es que si la cuestión de extracontractual no está incluida todavía como mediación, cuando el distrito trate de cuestiones extracontractuales no iría en la mediación. Es muy finito Sí, 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 sí. y es una posibilidad. No O sea, está al ser aclarado extra- todavía. Claro, pero pero como es distrito, cuando el juez de distrito sea el extracontractual, cuando sea juez de distrito extracontractual, que son estos creados por la reforma, no iría. Claro, fíjate que ¿Se entiende? en los demás lugares va mediación igual Claro, y es extracontractual, Claro. entonces deja la duda. no. Pero no hay jueces Pero no extracontractuales, juez como de bien dice. competencia extracontractual. Entonces sería una posible interpretación, Claro. pero es como un montón de cosas. Creo que esa es la interpretación más saludable, pero bueno. Todo lo que viste ahí. Perdón. Sí, sí, sí. Claro, depende. El Instituto de Mediación me va a taclear. Claro. De mi parte y con carácter muy general, diría que lo que se intentó, digamos, es brindar celeridad sumamente necesaria porque necesitamos de esta celeridad, pero sin observar algunas cuestiones fundamentales, digamos. Entonces, quizá esta celeridad que se pretendió se hizo tomando en cuenta los plazos anteriores que ni siquiera se cumplían. Entonces, podrían haber hablado con algún abogado y preguntarle en cuánto tiempo un tribunal colegiado está dictando sentencia. Porque decir que lo hacían en determinado plazo, siendo que no lo hacían, no tiene ningún sentido tampoco. Entonces, esta practicidad tiene que ser también de la práctica. No leamos la ley anterior y digamos, no, sí, antes dictaban en 30 días, y no pasaba. ¿Cuál es lo práctico de hacer esto? No tiene ningún sentido. Claro, yo cuando lo planteé tenía en miras algo así. ¿Qué es lo que pienso yo? Si vos me pones que tiene que ser en 5 días y yo soy el juez, ya sé que no lo puedo cumplir, ya está. Ahora, si vos me pones un plazo de 30 días, sí, un poquito más, pero un plazo que medianamente pueda cumplir, me voy a tratar de esforzar en cumplirlo. Ahora, si yo sé que el plazo que me pones es de 5 días de 5 días o inmediatamente sé que no lo cumplo, ya está, no me importa. Esa es la cuestión, me parece. Sí, igual la seriedad, digamos, del órgano jurisdiccional en que le importe si son No, 30, bueno, 5 o demás, no sé si existe en este momento. En el juicio oral no puede estar distante la sentencia de la vista de causa, porque, o sea, es una oralidad pura, no actuada, y entonces, ¿dónde se pierde? Termina no leyendo actas o resúmenes de las grabaciones. Entonces, ahí tenemos el problema que nos vertimos del juicio oral. El juicio oral tiene también sus inconvenientes y demora, porque tiene que estar un montón de personas en un momento dado, coincidir todo y además que los jueces resuelvan en un plazo relativamente, porque si le pones 60 días posiblemente ya termine. Y concordando también con Diego, otra cuestión de sinceramiento es que cada vez empiezan a limitar más, porque no dan abasto. O sea, esto es una forma de decir que no dan abasto y realmente no dan abasto. ¿Cuál es la cuestión? De que los tiempos se alargan muchísimo y el monto para apelar no se actualiza, pero sí se actualiza la unidad de use. Entonces, ¿me explico? Me ha pasado muchas veces de que te dicen, para apelar, el monto que se toma es el de la demanda sin actualizar. Pero sí se toma la unidad de use al momento de apelar. Y entonces, ¿qué pasa? Si un juicio te tarda 5 años, te quedan todos afuera, porque con la inflación que hay, o sea, sobre que no se actualiza, no se sinceran con los índices de actualización.
y pasa el tiempo, te quedan todas las cuestiones fuera de apelación. Otra objeción con respecto a los recursos de apelación. Fíjate que en los tribunales de familia dice que será concedido libremente, con lo cual va en contra también de normas constitucionales, porque al niño se lo tiene que escuchar supuestamente en todas las instancias, y no se podría abrir, si se da libremente, obviamente cambia la cuestión y al niño no se lo podría escuchar en segunda instancia. ¿Por qué no? Bueno, Y porque si fuera en relación, sí, porque la prueba se puede volver a discutir. Acá si se lo escuchó en primera instancia, al darse libremente parecería que los hechos son irrevisables. en relación lo único que cambia son plazos. No hay limitaciones de prueba. Bueno, de apertura de ahí prueba. entramos a discutir otro tema. Algunos dicen que no. Si vos lees, Pero si las referencias que hay dentro del código, modo libre y modo en relación terminan siendo plazos, diferencias de sí, plazos. pero como acá te lo dice específicamente, ¿qué pasa si son irrevisables los hechos? De acuerdo a la función que cumple el modo libre y Pero ahí relación. me parece que hay esta jurisprudencia de capital, que es distinto modo libre y modo en Sí. relación. Yo creo que en Santa Fe da para la interpretación de hechos. Pero es que hasta ahora, bueno, está Bueno, bien, si pero- cambia, cambiamos todo. Pero hasta ahora las cámaras no revisan los hechos. Pero porque eres claro. Ahora, ¿y qué lo va a revisar un solo juez? Bueno. Ese es otro problema. Doctores. Sí. Que alcanza la resonancia. Ahí está. Gracias. Una pregunta. Al no eliminarse la expresión de agravio, me genera una mínima duda cuando llega este expediente a la Cámara y se integra a la sala y está todo bien. ¿No se elimina el decreto que me corre traslado para expresar agravios como apelante? Entonces yo expreso agravios y puedo sumar más. No. ¿Puedo poner Eso menos? creo que lo derogaron, lo terminaron derogando. Claro. Estaba en el original. En la primera. Es decir, fundamento y el otro no, solo contesta. Cada 2 veces. Aparte no podés mejorar el recurso. Por la preclusión. Terrible. No lo decía. En la primera no, pero en la última sí se dieron cuenta. ¿Dónde? ¿Nadie? Ah, ya, no veía. Ana bien. No te veía, bien. Aparece bastante evidente que hay un error de diagnóstico que justifica esta reforma, porque claramente todas estas limitaciones recursivas o generar cargas al abogado que tiene que hacer las cosas más rápido, es muy claro que no va a contribuir a una rapidez, porque el problema no son los plazos. Por ejemplo, ¿no es cierto? La ley de concursos y quiebras habla de 4 meses para liquidar el activo de una empresa. O sea, si es por poner plazos, pongamos plazos. Total, después no se cumplen. El problema no es ese, claramente. Apelar expresando agravios en el momento de la interposición del recurso solo va a generar recursos de mala calidad, no va a evitar que los abogados recurran. Todo en desmedro de la calidad del servicio. O sea, en ningún lugar veo que esto vaya a mejorar el servicio de justicia para el justiciable. Sí nos va a hacer correr más a los abogados, como suele ocurrir, pero bueno, no. Si yo tengo una sentencia bien fundada, por ejemplo, que uno tiene que esperar 1 mes y medio para que quede firme. Ahora, no sé en qué punto eso va a contribuir a que sea más rápido o, como decía el doctor Lojudice, a que los abogados no apelen. No sé. No. Primero es, suponete que no lo haga, o que no sé qué estadística hay de que los procesos terminan por caducidad en segunda instancia o por deserción del recurso. Ahora, en estos días, Ahora no sé si se hizo ese estudio. al respecto.
Sí, yo te averiguo cualquier novedad, yo les aviso. Bueno, pero Ok. llamarle a Fernando, por Hay un favor. micrófono Bueno. abierto en el Zoom, si lo pueden Sí. cerrar, por favor. Hay un micrófono. Yo la verdad es que lo que opino de esta reforma, que me parece bien, pero sincerándonos, creo que todos pensamos lo mismo. El fin de la reforma fue eliminar el tribunal colegiado y fue la negociación con los camaristas para que no les lluevan apelaciones, básicamente. Pero que no le van a llover tantas, porque tenés que fundarla, tenés 20 días para fundarla, o sea, tenés un límite. Se interpusieron estos que hay un montón que se resuelven con un solo camarista y no con la sala, o sea, se limitó porque fue una negociación, porque le iban a, o sea, pensemos en la cantidad de causas que llegan a la Cámara hoy sin los colegiados, porque ¿quién interpone un recurso de apelación extraordinaria? Doctor, ¿cuántos puede llegar a haber apelación? 20 al año. ¿Cuántos recursos de apelación van a haber ahora entre familia y extracontractual? Y las cámaras no se van a crear salas, porque querían crear una sala especial de familia, querían crear una sala especial de daños y la Corte, por lo menos hasta ahora, no accedió. Entonces, también fue una negociación para que salga esta reforma por ese lado. O sea, siempre, pero seamos sinceros, porque en realidad creo que todos lo sabemos y por ahí nadie lo quiere, pero hay un trasfondo, el trasfondo de esto y que fue así y salió rápido y todo es porque en realidad lo que se pretendía era de una vez por todas eliminar los tribunales colegiados y llevarlos a distritos y después se ve. Pero, y bueno, medio que se negoció la primera reforma, el primer proyecto que se trató, la apelación no existía. Los tribunales de familia eran tribunales integrados, de asociación integrada, una cuestión así, y no había apelación en familia que llegue a la Cámara. Seguían integrándose los jueces de a tres y resolviendo como tipo una revocatoria ante el Pleno. Exactamente, seguíamos con, o sea, no existía la apelación. Ese fue uno de los proyectos primeros que se trató. Después se logró modificar para que esté la apelación y se logró esta apelación con esta limitación, pero siquiera llega a la Cámara. Sí. Ah, sí. Con la modificación orgánica, digamos, pero no con todo lo que le agregaron, porque después terminaron complicándolo con todos los cambios. Y en uno de los dictámenes estaba dejar la reforma orgánica, pero no todas las transformaciones de los recursos. Pero ese no se votó, después claro, claro. Yo, Yo lo que bueno, quiero hacer una consulta respecto del fuero extracontractual. ¿Realmente, si el espíritu de la reforma es la celeridad, habiendo una apelación, la habilitación de una apelación regular, digamos, no un RAE, va a ser más rápido que la sentencia que firme? Porque ahora con un RAE, vamos a ser sinceros, los RAE se deniegan todos, vamos en queja, se deniegan todos, y mientras, y no suspende la ejecución. O sea, nos aguantamos todo el trámite oral, pero sabemos que llega la sentencia y ya está, no hay mucho más. Yo no sé si eso, realmente va a ser más rápido, digamos, la ejecución. Claro, no, yo cuando me refería a la celeridad, digo al hecho de ahora estar constituido por un juez, ¿no? Supongo que un juez con los empleados necesarios, en vez de 3, tener que estar en la audiencia, eso iba a cambiar de alguna manera la cuestión. Ahora, lo de la apelación no solo es terrible, sino que también, como dicen ellos, para mí va a tardar más tiempo. Estoy de acuerdo con vos en que la apelación va a tardar mucho más. Y cuando digo, más que nada que busca que no apelen, que van a buscar, que de alguna manera quizás buscan también que se haga el pago de la sentencia y que no se discuta.
Bien, ¿por qué? Porque van a decir, no, bueno, el abogado cuando vea esto, cuando vea que tiene que fundar, que no llega, va a tratar de arreglar. Lo ven, entiendo que lo ven por ahí, lo ven por la cuestión también de las cámaras. Yo como abogada aseguradora tengo... Es, No, no, no. No, no, no. Yo como abogada aseguradora tengo obligación de apelar. No, es para el cumple, es para el cumple. Hay gente. Y con todo respeto, perdón, porque es una colega, no lo tomen a mal, pero el tema es así. Miren, si quieren destrabar y quieren realmente que no se haga un cuello de botella utilizando, digamos, hipócritamente esto de que disolvemos los colegiados y armamos juzgados independientes, acá lo que tienen que hacer es actualizar los montos de la demanda. Si fueran actualizados con intereses reales o con índices reales, se termina la joda de ir con demandas, porque como no te pagan nada, vos tenés que estar obligado a meter una demanda y seguís atapielando los juzgados con demandas extracontractuales en accidente de tránsito, que es lo que yo hago, por ejemplo. Entonces, no seamos hipócritas, y estas pseudo reformas también lo que hacen es alentar a las aseguradoras a que te pateen todo para la sentencia, y sabiendo que después hay otro cuello con la Cámara, y sigamos con la fiesta. Disculpen, esto es lo que yo pienso y gracias por escucharme. Por 3 años, a lo mejor te pago 100, pero esos 100 es como si te pagara 2 millones de pesos, con la devalorización, con el aumento del dólar, y así. Y sabemos que las aseguradoras se sienten arriba de la plata. Entonces, vos también padecés las mismas consecuencias que nosotros, obviamente. Ahora, ¿quiénes son los reyes acá de este manejo? ¿Quién maneja este juego? La aseguradora. creo que eso también tiene que ver con otra cuestión, que es No, pero es peor, porque son. Pero es peor, porque hay cuestiones Tie- vulnerables. Tiene que ver que con otra terminan- cuestión, que es los criterios que ha tenido la Corte Nacional en materia de actualización de créditos, ¿no? Que esto nos ha dejado los créditos por el piso, salvo cuando hablamos, bueno, por ahí de indemnizaciones por incapacidad, donde, salvo que esté la sentencia y ahí venga el interés, la cuestión se toma al momento de la sentencia. Pero si no, tenemos los créditos que nos quedan por el piso, quizás con una sentencia firme, y si el juez no pone un interés coherente desde ese momento para el cumplimiento de la sentencia, ahí vamos a tener un problema, sí. Claro. No, sí. De todos modos, una cosita quería, ahora, perdón. No creo que el sistema del colegiado, cuando uno quiere realmente impugnar, se complica. Revocatoria simple, revocatoria ante el pleno, se te hace interminable. O sea, no es tampoco el procedimiento adecuado. Me parece que el sistema de juego unipersonal con apelación común me parece que es mejor. De todos modos, no, yo había escuchado por ahí que con esta reforma era para que las aseguradoras no apelaran. Y realmente me da risa porque las aseguradoras van a apelar y tienen el deber de apelar. Eduardo, vos mencionaste, discúlpame, el 348, viste, la segunda Sí. parte que da la excepción para Sí. el tema de use de la apelación. La segunda parte, ¿es taxativa o enunciativa? Porque me quedan un montón de situaciones que no tienen valor. Sí, Más que dice- nada, por ejemplo, en las cuestiones de, hay acciones de Estado que no representan valor, por ejemplo, filiaciones. Claro, es que no lo aclara. Dice, las excepciones son esas, y como excepciones uno debería interpretar que lo que no se colocó dentro de las excepciones queda por fuera. Entonces quedaría, Filiación, claro. todas. Lo que pasa es que en ese caso no tiene valor. Bueno, pero no lo dice. No, porque en realidad sigue vigente el 349, que es el que sigue, y es el Sí. que nos va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el valor? ¿Cómo yo determino el monto del agravio? Entonces me dice, bueno, cuando tiene ese contenido, sí. Cuando hay una cuestión de duda, sería procedente. Bueno, en todos los otros casos tendríamos que decir, sea que acá hay directamente- duda, entonces tendría que ser procedente. Queda el 349, sigue Y cuando estando. en la filiación se establece un daño menor de esto, Quedaría que no. ah, Entonces, absurdo. claro. Es absurdo. Claro, si se impugna la parte del daño, ahí podríamos decir, bueno, acá hay una cuestión de duda, todo tiene que ver, pero No, y decía el código, en la duda era apelable. la duda es apelable. Lo decía, pero ahora no. Lo dice. Pero ahora no. Bueno, Está fácil. ¿Esta es tu gorra? Mirá, sí. Te voy a poner en otro lado.
¿A cuál? Ahora al del... Sí, ahora. Sí, oral. Y prácticamente, perdón, Sí, dale. prácticamente no cambia, salvo la cuestión de las impugnaciones, y todas las reformas vienen en cambiar tribunal por juez. Eso, o juez de trámite por juez. Lo demás no tiene grandes reformas, salvo la cuestión de la revocatoria ante el Pleno, recurso de apelación extraordinario. Independientemente de todo lo que Sí, plantean, audiencia videograbada, que ya lo tenemos con el plan de oralidad, menciona el plan de oralidad, bueno. El plan de oralidad no se entiende. Primero, Claro. la Corte no tiene competencia para regular. Pero ¿Eh? además no hay un plan de ¿Cómo? oralidad. La Corte nunca dictó una acordada. Lo que dijo la propuesta. Nunca dictó una acordada diciendo, este es el plan de oralidad. La Corte hace como una propuesta para decirle a los jueces, ustedes apliquen eso. Porque la Corte no tiene facultades, porque eso sería legislar. Bueno, pero los abogados que lo aceptan también, digamos. Exactamente. La Corte no resolvió nada. Ojo, nosotros hasta... Y un taller que hicieron sobre el prueba. Claro. O sea que no existe como tal. Y creo que además me parece que está desgastado. Eso ya me parece que ni jueces ni parte que están queriendo ese protocolo. Está mostrando problemas. igual yo creo que todo esto tiene que ver con una falta de sinceridad a nivel país, porque no hay ningún índice en nuestro país que sea real. Entonces no hay tasas reales, no hay, el INDEC no es real, o sea, independientemente del O sea que gobierno. sí es real. Que la oralidad es costosa, necesita muchos jueces. No, pero esto no lo digo con respecto a la realidad, No, lo digo con digo, respecto a pero- cualquier reforma. Cualquier reforma no tiene sentido porque no nos manejamos sobre valores reales. No, como dijo Analía, con un diagnóstico, que es, digamos, hagamos el diagnóstico, cuál es el problema que tenemos y cómo lo podemos superar. Pero si uno ve en el primer mundo, ¿cuál es la solución de la oralidad en los países anglosajones? Costosísima, muy cara. Claro. Del mismo modo que otro importante, una porquería necesita el mismo juez. Es muy barata la abogacía. Pero también tiene un criterio de igualdad que no tienen los sistemas aristocráticos como en el Reino Unido, que puede litigar no solo tiene que ser clase media alta para poder litigar. La porquería con ese queso que no sirve para nada. Y los juzgados de circuito de las localidades también podrían tener fuero pleno. Ya, venga. Ya con el micrófono, me parece que lo apago y apago la luz. En la época del presidente turco, que había estabilidad, digamos, estamos en el mundo, había casi un 40% más de arreglo de parte de las aseguradoras en proporción a los juicios que hay detrás. ¿Por qué? Porque al tener una estabilidad monetaria y los intereses pesar, si yo no arreglaba, cuando iba a hacer reclamo administrativo, empezaba la bola de nieve y cuando tenía que salir a pagar, tenía que vender media aseguradora para pagar. Eso se viene arreglando. Ahora, como esto se diluyó, dale que la pelota aparente como el rugby, patea para adelante. Y eso es lo que está pasando. Bueno, no sé si estamos por concluida la charla. La verdad que agradecemos la participación de todos y vamos a organizar, a lo mejor con temas más específicos, vamos a seguir porque me parece que da para mucho más el tema. A ustedes.